De la prédica para hoy. Introducción a la epístola a Tito. Vamos a hacer la introducción. Entonces, vamos a saber pues quién era Tito. Entonces, vamos a ver aquí un poco de cosas. Dentro de esas vamos a ver lo siguiente. Dice aquí, la conversión de Tito, o sea, Tito no era creyente y Tito no había caminado con Pablo. Él lo conoció ahí donde está esa bombita roja, ahí donde está vean, ahí está el mouse. Eso es Siria, todo ese pedazo ahí hoy, lo que hoy en día es Siria. Y hay una ciudad ya que se llama Antioquía. No Antioquia, sino Antioquía de Siria. Esta, ahí es donde está la estrellita. Esa ciudad se llamaba Antioquía de Siria. Y cuando Pablo arrancó de la primera vez de Jerusalén, que Dios lo envió a los extranjeros, aquí para arriba, se encontró en Siria. Él estuvo ahí en Antioquía de Siria. Y allá conoció a Tito, predicando ahí en Antioquía de Siria. Y además en Antioquía de Siria conoció a su pastor. Pablo tenía un pastor reciente. Esa era su iglesia local. ¿Dónde quedaba la iglesia local de Pablo? En Antioquía de Siria, ahí donde está ese globito rojo. Ahí quedaba, ¿qué? Ahí quedaba la iglesia local de Pablo, porque Pablo, así fuera apóstol, tenía su iglesia local. Vean, aquí lo vamos a ver más grande. Vean. Es donde está la manita. Esa, ¿sí ve que aquí dice Siria? Vean. Ahí arribita queda Antioquía de Siria. Porque si usted ve a su izquierda ahí en la manita, también hay Antioquía. Esta es de Cilicia. Esto ya queda en Asia. Lo que hoy en día es Turquía. Había otra Antioquía. Dos ciudades distintas, la una en el Asia y la otra aquí arriba de Israel. Aquí abajo está Israel, vean acá donde está la mano es Jerusalén. De ahí había salido Pablo, llegó aquí primero a Antioquía, ahí conoció a Tito y ahí conoció a su pastor de su iglesia local. La iglesia local de Pablo era ¿dónde? En Antioquía. Él cuando hacía sus viajes misioneros, si usted ve estas flechitas, así que casi no se notan, ahí por donde va la manito. Él siempre volvía primero a Antioquía para rendirle cuentas a su pastor del viaje. Miren, este viaje pasó todo eso. Y ese pastor siempre lo mandaba abajo a Jerusalén a que le contara a Pedro, a Santiago, a Juan, a ellos, lo mismo que le había contado al del viaje, que rindiera informe. Entonces, allá en Antioquía de Siria, que ya sabe dónde queda usted, en el país al norte de ¿quién? De Israel. Ahí lo ve otra vez. En ese es donde se conoció Pablo, casi que desde el comienzo de empezar su ministerio con Tito. Ah, listo, pastor, ya estamos ubicados. El resto que aparece en el mapa son los viajes misioneros de Pablo, que en muchos de esos Tito lo acompañan. Entonces dice, la conversión de Tito fue el resultado de la predicación de Pablo en Antioquía de Siria. A Pablo debemos también cuanto sabemos acerca del carácter, la personalidad y el ministerio de aquel amigo y colaborador suyo. ¿Quién? Tito. Entonces Pablo habla mucho en otras cartas. Lucas no lo hizo en Hechos, pero Pablo sí en otras cartas hablaba del carácter, de la personalidad, del ministerio de aquel amigo y colaborador suyo. Al que él llama, Pablo lo llama en las cartas, verdadero hijo en la común fe. ¿Qué tenían en común? La fe en el Señor Jesucristo. Eso lo vuelve a mencionar en esta carta cuando lo veamos mañana, en el versículo 4 en el capítulo 1, que ahí lo saluda de esa forma. A mi hijo, a mi verdadero hijo, amado en la fe que tenemos en común, que es ¿quién? En Jesús. Pero el apóstol, o sea, Pablo también lo menciona en 3 de sus epístolas, vean, en 2 de Corintios, y ahí están capítulos y versículos. En Gálatas, capítulo y versículo. En 2 de Timoteo también lo nombra. Ahí están los sitios donde lo nombra. A Tito. Él lo nombra en varias cartas.
y le dirige a Tito esta carta. Esta epístola que vamos a ver en estos días se la dirige de manera personal. Esta carta es para Tito, como la de Timoteo, como la de Filemón. La de Filemón, ¿a quién se la dirigió? A ver, pastor, a Filemón. Y la de Timoteo, pues a Timoteo, la primera y la segunda. Esta se la dirigió a Tito. Y ya sabe usted quién es Tito y dónde se conocieron y hacía cuánto tiempo se conocían. Fue de larga trayectoria con Pablito, caminó harto con él. Por eso hasta Lucas le tenía como ciertos celos. En el libro de Hechos no lo menciona, pero Pablo sí lo menciona en varios. Y dice, andando el tiempo, o sea, todos los caminos que lo acompañan, el apóstol, el apóstol confió a Tito misiones tan delicadas como poner orden en la iglesia de Corinto. Eso, vean, segunda de Corinto, eso ya lo vimos. Allá le dijo, tráigame orden, le rindió un informe, llegó arriba, le dijo, sí, parece que el chino se arrepintió, el que tuvo relaciones con su madrastra y tal, y la gente está viendo, diciendo que si lo vuelven a recibir, que qué hacen, que si no. Entonces Pablo le dijo, bueno, necesito que haga dos cosas. Primero, esté aquí conmigo, reciba instrucciones. Segundo, vaya y reciba la ofrenda. Adelántese, porque yo estoy aquí en Filipos y estoy aquí en Tesalónica. Adelántese a Corintio, vaya recolectando la ofrenda que ellos debían haber estado haciendo hace más de un año. Y tercero, dígales que cuando vaya lleve esta carta a los que están diciendo que yo no soy apóstol y rajando de mí, que allá vamos a arreglar las cuentas. ¿Listo, Tito? Vaya a ver, mijo, hágale. Entonces le encargaba misiones tan delicadas como poner en orden eso que acabo de decir, que lo vimos en segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12. Nombró a, y le dice, y organizar la vida de la comunidad cristiana en la isla de Creta. La de Creta es donde usted ve la manito ahí, vean, ahí se está moviendo el mouse. Vean, esa es la isla de Creta. Porque allá sí hacían desórdenes y armaban sus cosas. Y los cristianos creían que de eso vivamos igual que los demás. Sí creemos en Cristo, pero sigamos lo mismo. Entonces le dije, no, vaya a la comunidad cristiana allá de esa isla de Creta y organice bien el tema. También visitó Dalmacia, al norte del litoral adriático. Bueno, allá también lo mandó a Tito. Ahí dice en segunda de Tito. Era una mano derecha de Pablo, de confianza, para decirle vaya, organice, ordene y hágase cargo de platas. Para eso hay que tenerle mucha confianza. Y Tito era uno de sus manos derechas de confianza de Pablo. Ahí lo vemos. Y ahí están las citas para aquellos que son estudiosos, por eso las dejé aquí, porque esto lo tomo yo de bible.com, o sea, de aquellos que tienen la app de YouVersion. Esto aparece como la intro en las versiones de YouVersion de Reina Valera 1960. Esta es la intro que aparece ahí en Reina Valera 1960, en la intro de YouVersion. Este no es invento mío, pero me parecen siempre geniales porque son muy resumiditos. Entonces aquí al César lo que es del César, esto no es del pastor Ricardo. Lo conozco, sí, pero esto es de el autor allá que hizo la introducción en YouVersion. Listo. A mí no me gusta ponerme flores de otros. Dice del lado izquierdo, la epístola a Tito, que le fue enviada cuando se hallaba en Creta. Entonces, Pablo le escribió esta carta, no se sabe bien la fecha ni el tiempo más o menos exacto de cuando se la envió a Tito. Tito se encontraba en Creta. Entonces Pablo le mandó esta carta a Tito, que estaba allá en la isla de Creta, eso, tratando de arreglar el tema. Entonces, él estaba allá, ¿qué? Ordenando a la comunidad cristiana. Entonces, se hallaba en Creta, le manda eso, le fue enviada la carta, que han de darse los creyentes, o sea, había que dar ahí situaciones personales que han de darse en los creyentes, así como vemos nosotros los TDs diarios. Entonces, había cosas de índole personal que había que arreglar en la comunidad cristiana, en los creyentes de Creta, especialmente en los llamados a asumir responsabilidades en la iglesia, o sea, lo que hoy en día llaman los
el liderazgo. Nosotros llamamos es los obreros en la iglesia. Entonces dijo, mire, esto especialmente es para los que ayudan en la iglesia, los visibles, los líderes de jóvenes, los líderes de alabanza, los líderes de profesores, de niños, de adultos. A todos esos que ayudan en la iglesia va dirigida esta iglesia especialmente. Especialmente, no quiere decir que no sirva para todos. De hecho, hay un capítulo que es especial para ellos. El resto nos sirve para todos. Y dice, le insta a quien, a Tito también, a reprender a los contumaces habladores de vanidades y engañar. Eso de ahí en todas las iglesias, ahí vean. ¿Cómo lo llama? Contumaces. Que son habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. Es que la ley dice, la ley de Moisés, y dele con su religiosidad, y religiosos a morir, y legalistas a morir, y decían, no importa que seamos creyentes, los hombres se tienen que circuncidar al 8º día, y olvídese, papá, que eso no, y eso debe ser así, y se siguen con su religiosidad. Entonces él le dice, mire, Tito, vuelva y dígale que uno lo que se circuncida es el espíritu, el corazón, la conciencia es lo que uno se circuncida, no el prepucio del hombre. A ver, esto no es una cuestión de afuera, esto es una cuestión de adentro. Y para eso está el Espíritu Santo adentro. Y él lo ayuda a circuncidarse adentro, en su interior. Ya no se necesita eso del prepucio. Bueno, que no, que dicen, a ver, Tito, vaya, ponga orden, hermano. Porque fuera de eso hay gente dentro del liderazgo que apoyaba la circuncisión y dice, está bueno. Hay veces uno se encuentra todavía así, dentro de los obreros que le colaboran en la iglesia, que tienen por allá mañas, legalistas, y les cuesta dejar eso. Dicen, venga, que no sea religioso, que no sea, no hay que ser religioso. Dele. Entonces le dice, de este modo se refiere por una parte a falsos maestros, que con sus enseñanzas trastornan casas enteras. Y eso sí que se da en las iglesias. Hay falsos maestros. Ay, yo es que yo sé, yo interpreto. Y mire, que con sus enseñanzas trastornan la casa. Casas enteras las trastornan. Ahí está. Eso está en el capítulo 1, versículo 11. Y por otra, a las actitudes hostiles adoptadas por algunos miembros de la numerosa colonia judía de Creta. Pues claro, esa isla no queda muy lejos de Israel. Entonces, desde el versículo 5 al 11, había una colonia judía, Idel. Es que yo sé, es que tal y tal, Idel. Y adoptaban, y fuera eso se ponían hostiles. Hostiles, esa gente, contra la iglesia que había en Creta. Hostiles. Eso no le hagan caso a los pastores, de eso no, lo que ellos dicen, no. Mire, yo sí sé. Hostiles, se ponían hostiles con la iglesia. Entonces Pablo le dice, Tito, necesito que organices. Mire la calidad de ayudante que era Tito. Uf, para confiarle todas estas cosas, si uno se la suelta uno a cualquiera. Tiene que saber, el pastor sabe, el apóstol en este caso, a quién se lo está soltando. Dice, no, que es gente que sepa, madura en la fe, de mi absoluta confianza. Que no vaya a salir allá y también lo envuelvan y termines haciendo lo que ellos están haciendo. No, que ponga orden. Ese era Tito para Pablo. Y esto fue lo que le encomendó. Ahora a su derecha y en letra negra. Al final dice, la mala fama de los creyentes era proverbial. Había mala fama allá en Creta, en esa isla. Pablo, citando a este respecto al poeta griego Epiménides, ese poeta existió en el siglo VI antes de Cristo, a quien llama el profeta. Pablo llama a ese poeta el profeta. Se expresa con dureza inusitada. ¿Qué dureza? 2 puntos. Dice, cito, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora, Pablo dice aquí, deja claro, eso no lo digo yo, eso lo dice este poeta, ¿quién? Epiménides. Dice de los mismos cretenses en sus poesías, que esos son, todo eso que dijo ahí, mentirosos, malas bestias, bueno, todo eso. Las enseñanzas sobre la justificación y la salvación también enseña la palabra aquí en Tito. ¿Enseña de qué?
de las enseñanzas sobre la justificación y la salvación por la gracia de Dios. Esto nos atañe a todos. Y sobre la acción del Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Eso nos atañe a todos. Lo que no se sabe, mire, no se ha conservado información precisa acerca del lugar y ocasión en que fue redactada esta carta. Esta epístola, Tito, no se sabe en qué lugar se hizo. Sabemos que el autor es Pablo, pero no en qué lugar la hizo ni en qué fecha. Ahí dicen unos que fue en Roma ya, al final, antes de que Pablo lo ejecutaran, sobre el año 67 al 70. Eso dicen algunos. Pero no se tiene una fecha cierta. Eso dicen algunos. No hay una fecha así verídica, ni con otras cartas dentro de la misma Biblia que se aproxime a decir qué fecha más o menos fue redactada. Entonces, ¿de qué va a hablar? Va a hablar de tres cosas fundamentales. La primera, al liderazgo de la iglesia, los obreros. La segunda, va a enseñarnos sobre justificación y gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y por qué a través de esa gracia somos justificados. Y la tercera, que va a hablar grandemente esta carta, es sobre cómo actúa el Espíritu Santo. Tres temas fundamentales trata la de Tito, estos tres temas. Y nosotros decimos, uy, qué temas tan apasionantes, rico. Y eso es lo que vamos a ver en esta carta. Por eso le damos gracias a Dios por esta carta, por este nuevo tema a Él. Y le damos gracias en este lunes, en este día, en este comienzo de semana, con un fuerte amén. 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 Y amén.